¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenidos al canal C de Cablevisión, a esta edición de Objetivos, la otra forma de ver la economía. Y la economía tiene muchas variables interesantes para discutir en el transcurso de esta noche. Particularmente por lo que Brasil se mueve y Argentina parece temblar. Ese va a ser uno de los temas que vamos a dialogar con la licenciada María Costa, jefa de investigadores del Instituto de Investigadores del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Vamos a hablar sobre los saldos de 2015 y qué se espera para 2016 con Adrián Simioni. Y en el primer bloque vamos a hablar con Manuel Sampedro, el ingeniero Manuel Sampedro, sobre las empresas, si existe pesimismo u optimismo en el sector empresario, habida cuenta de los movimientos políticos que se van produciendo en estos últimos tiempos y quién eventualmente puede conducir al país en el 2016, particularmente si esto genera confiabilidad en cuanto a las decisiones que se puedan tomar en el futuro. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, el ingeniero Manuel Sampedro. Y reitero, sobre el final, Alfredo Blanco con su análisis económico. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios, el lugar más seguro para tus ahorros. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, en primer lugar le agradecemos la presencia a Manuel. Y la pregunta casi se impone con la introducción que hacía Ricardo. ¿Cuál es la percepción que tienen a nivel de las empresas? Estamos en un periodo, en una transición hacia algo. ¿Y cuál es la impresión que tenés que es la forma en que los que toman decisiones cotidianas en el mundo de los negocios tienen respecto de este proceso y de cómo sigue este proceso? Bueno, en primer lugar hay una cautela y una mesura generalizada, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los elementos que se están configurando en el escenario presente pueden llegar a definirse en pocos meses y que eso puede significar eventualmente, digamos, escenarios más probablemente, que la mayoría de los empresarios cree, de cambio de lo que se viene haciendo, aun cuando no se descarta cierta continuidad, digamos, con algunos de los elementos. En ese sentido hay una caracterización, en primer lugar, que aquello que se esperaba que podía llegar a ocurrir en los escenarios más agoreros al final del 2014 y principio del 2015 no ha ocurrido. Se ha producido una especie de aplacamiento de esas señales negativas respecto al desmoronamiento de ciertas inconsistencias en la economía, y aparentemente hoy hay más turbulencias en la esfera o en los niveles económicos, políticos o institucionales que en el tema económico. De todos modos, esto no quiere decir que hay una caracterización por parte del empresariado de que verdaderamente las variables macroeconómicas y algunos índices de funcionamiento de la economía sectorial son buenos en sí mismos, así que no haber caído en una crisis significativa no implica de que haya cierta conformidad. Es cierto también que más allá de estas inconsistencias hay sectores económicos o de la actividad que han aprovechado en buena medida varios años de condiciones económicas propicias, por lo menos a nivel sectorial, a pesar de que se venía produciendo un deterioro de las condiciones macroeconómicas y una profundización de ciertas inconsistencias, sobre todo en los precios relativos y en algunos desbalances que se vinieron produciendo, sobre todo en el sector externo, digamos, tanto a nivel del sector comercial como eventualmente también con ciertas restricciones cambiarias. Respecto a lo que va a venir a futuro, hay de todo. Hay quienes apuestan fuertemente a un cambio que recupere cierta criterio de funcionamiento de la economía,
con cierta racionalidad más en común con lo que opera en el mundo en general y se resuelven algunos problemas relativamente estructurales. Hay otros que consideran que por ahí crear sobre expectativas no es conveniente tampoco, y en ese sentido alguna caracterización de que de manera automática se puede salir del cepo cambiario, se van a resolver algunos problemas estructurales, creo que es un exceso de optimismo, digamos, en términos de lo que esto se pueda llegar a resolver. Que por otra parte que los técnicos, digamos, de diferentes sectores han comenzado a bajar ese nivel de sobreexpectativas al respecto. Y sigue habiendo también una suerte de caracterización sobre el gobierno nacional de que aún puede hacer bastante por preservar su cuota de poder y de incidencia política en lo que venga. Y en ese sentido, como los hombres de negocio, que son generalmente más pragmáticos que doctrinariamente formados en algo, le reconocen a este gobierno nacional que cuando apuesta y redobla la apuesta y juega fuerte, las veces que lo ha hecho, en función de su propia capital político, ha sido exitosa en esa apuesta. Así que no hay así en los más cautos una creencia de que la vuelta de página o la culminación de un ciclo sea apenas un trámite que va a ocurrir en los próximos meses. Este es el panorama así muy general, ¿no? Alfredo decía algo y suena fuerte, dice, vamos camino a algo. Y lo que parece abstracto es nada más ni nada menos que un recambio institucional en el país. Digo, el empresario lo observa con esa particularidad, teniendo en cuenta un hecho puntual. Aquí hacen falta inversiones. ¿Cómo se ve eso, digamos? ¿Hay seguridad? ¿Quién es el que garantiza de alguna manera la posibilidad de una transición tranquila que no genere un shock que en definitiva termine digamos, complicando las cosas, o por lo menos generando o restándole expectativas a las que tiene precisamente el empresario? Ahí en el ámbito externo se tiene conciencia de que no va a haber un viento de cola, por así decirlo, tan favorable como existió anteriormente. O sea, el nivel de los commodities no se ha desmoronado, se ha desplomado, pero está en un nivel donde no hay demasiado espacio, digamos, como para no hacer una adecuada utilización de eso. Eso en cuanto al frente externo desde el punto de vista de los precios de intercambio, incluso en algunos casos se es más optimista respecto a lo que puede ser la disponibilidad de inversiones. Sobre todo en países como el nuestro, que siguen teniendo vigentes o latentes ciertas áreas de la economía que son pujantes a nivel internacional. Hay otras áreas donde la inversión va a ser mucho más cauta y que tiene que ver básicamente con esta caída de los commodities, principalmente el precio del petróleo, pone en un segundo lugar la expectabilidad de captar inversiones en vaca muerta, porque el costo de exploración y explotación con ese tipo de tecnología no resiste una comparación de inversiones presente con un precio de petróleo tan ¿Y el aferrarse a China no genera escozor en algún otro...? Hay coincidencia que hay que alinearse, ¿no? Alinearse a China, etcétera. Lo que hay mucha crítica respecto a el sentido, la oportunidad y la debilidad con la que este gobierno nacional avanzó en ese acuerdo con China. China es un actor que no puede no solamente no tenerse en cuenta en el panorama mundial, sino que hay que definirse una estrategia de inserción o de articulación con ellos, sabiendo que es bastante difícil también plantear ese tipo de cosas. Pero lo que se cuestiona es que la debilidad financiera de caja de este gobierno haya permitido eventualmente ciertas condiciones de inserción con China, que va a ser difícil remontarlas sin pagar el costo, digamos, de una ruptura institucional, si se quiere, en las relaciones internacionales, y nosotros no sabemos cuál es, o imaginamos que los chinos no van a ser demasiado condescendientes con ese tipo de cosas. Entonces, lo otro que se critica es cierta secretismo o falta de información respecto al alcance y la profundidad. Y por otro lado están las referencias de lo que ha ocurrido con presencias económicas en China, en países que no han sido suficientemente resguardadores de
ciertas condiciones y hay antecedentes, y quienes están vinculados al comercio exterior lo conocen y lo difunden, de ciertos excesos por parte de condiciones que los chinos al invertir trasladan también ciertas lógicas productivas y ciertas prácticas y condiciones de producción que no son fácilmente traspolables a nuestro país. Eso en cuanto a China. Lo que sí se considera que si bien a nivel internacional puede haber una situación favorable, la verdadera política, digamos, de transición respecto a lo que debería ser la modificación de precios relativos, el análisis específico de cómo reorientar e ir menguando esta arbitrariedad de los subsidios, etcétera, se tiene mucho más claro que hay como una especie de límite entre lo que son la disfuncionalidad de los subsidios que teóricamente van a alentar la producción de aquellos subsidios que van a contener socialmente a la población. En este sentido hay ciertos matices. Hace 15 o 20 años subsidio era la única palabra que la desregulación de los mercados justificaba que ni siquiera el sector social requería ese tipo de subsidio. Hoy es muy difícil encontrar esas caracterizaciones respecto a lo que han sido elementos, digamos, instrumentos de contención, digamos, social o de inclusión social, aun cuando en el manejo de los subsidios, por así decirlo, que recrea incentivos productivos, estos incentivos productivos son distorsivos en términos de cómo se han ido efectuando y impacta básicamente en los subsidios orientados a ciertas actividades productivas, transporte, servicios públicos y algunos otros elementos. Ese cambio y la reproducción, digamos, de otros sistemas de precios relativos va a generar remociones internas, va a generar una puja distributiva probablemente y va a implicar una adecuación que en muchos casos la renovación de expectativas puede alcanzar, pero la prolijidad, la gradualidad y la pertinencia con la que se haga tal vez sea tan importante como la claridad o firmeza con la cual se lleve esto adelante. Te llevo a lo que decías recién respecto de que los empresarios o algunos dirigentes empresarios, los que tienen más presencia en los medios de comunicación, tienen por el gobierno un cierto respeto en el sentido de la inteligencia política del gobierno para manejar situaciones y demás. Te hago una pregunta. ¿Es una sensación mía o hay veces que quienes hablan en nombre de los empresarios tienen un discurso mucho más suave que lo que hacen en privado? ¿Hay alguna dosis de oportunismo en algunos juicios que a veces... bueno, en el caso de China claramente hubo además una disputa interna en la Unión Industrial, pero digo, en general, es una percepción mía, a lo mejor equivocada, de que públicamente tienen un juicio y que en privado son mucho más severos para juzgar al gobierno. Sí. No necesariamente en todos los sectores o todos los dirigentes, pero hay sectores que, por ejemplo, por alguna adhesión, digamos, doctrinaria o de conveniencia en sus negocios, prefieren guardar silencio y se permiten juicios críticos que a lo mejor pueden ser sobre las caracterizaciones generales del funcionamiento del país, pero no sobre cómo les ha ido en su actividad económica. Hay otros que están mucho más preocupados y anteponen eventualmente lo que creen que deberían ser las condiciones generales para que Argentina no pierda oportunidades de desarrollo económico con equidad, etcétera, con independencia de que les vaya bien en su propio sector, y arriesgan y son capaces de decir, aun cuando me va bien en mi sector, es necesario que se cambien este tipo de cosas. Es cierto que algunos tienen más espalda o no para recibir las represalias que muchos de los, o algunos de los empresarios o dirigentes que han dicho han recibido, y eso también genera una suerte de cautela, en el sentido de que cuando un empresario habla por sí mismo, pone en juego también opiniones diversas de sus socios o de sus proveedores o de sus empleados que trabajan en sus empresas. Y después están aquellos que verdaderamente han sido afectados económicamente por ciertos funcionamientos de la economía, que no tienen tapujos de venir a decir no estamos de acuerdo con esto, y lo hacen principalmente porque están reclamando una suerte de pérdida concreta de su propio funcionamiento de sus empresas. Así que hay de todos los... Ahora, el empresario se define por la aversión al riesgo, pero también por el sentido de la oportunidad, porque si bien toman riesgo, uno podría decir
humorada, mastican el vidrio pero no lo tragan. Claro. ¿No? Entonces hay un riesgo que eventualmente no implica una audacia descontrolada. Hay una apuesta al riesgo, pero con la responsabilidad que implica a veces tomar decisiones de activos hundidos, de personal que depende de la plantilla todos los meses, de compromisos tomados financieramente en el exterior, de compromisos tomados comercialmente también en el exterior y en el interior. Entonces, no hay tantos grados de libertad para ser libre opinadores como un intelectual o un profesional o alguien que de algún modo se puede mover más libremente. Cuando uno representa intereses que impactan a muchos, hay una responsabilidad y hay un compromiso que implica de algún modo ser lo suficientemente punzante para decir por esto creemos que se va mal y lo suficientemente cauteloso para no rifar, digamos, la responsabilidad que tiene todo empresario, digamos. Manuel, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Gracias por venir. Cuando regresemos, hablamos de Brasil con la licenciada María Costa. Ya volvemos. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. Invertí en Morena 12 en Martín García 724. 30% de rendimiento asegurado. Elegí el tuyo llamando al 471-5022. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Antes de abordar el tema, la Universidad Tecnológica Nacional nos hace llegar una gacetilla sobre diplomaturas semipresenciales y a distancia, gestión de activos y mantenimiento y logística. Concretamente ya se encuentran abiertas las inscripciones para realizar las diplomaturas semipresenciales y a distancia sobre gestión de activos y mantenimiento y logística que se inician el sábado 28 de marzo. Los informes de inscripción a www.frc, que es Facultad Regional Córdoba, .edu.ar o a los teléfonos 0351-598-6016, interno 34. Alfredo, Brasil. Brasil. Bueno, antes que nada le agradecemos a María Costa que esté con nosotros, es economista, muchos de los televidentes ya le conocen, es la responsable del Instituto de Investigaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y acaban de presentar un informe con consideraciones sobre esta situación de Brasil, que de hecho a todo el mundo preocupa, y vamos a ver hasta qué punto hay que preocuparse. ¿Qué es lo que ven ustedes de la realidad de Brasil? Bueno, primero voy a empezar contándoles lo que presentamos ayer desde atrás para adelante. En realidad las conclusiones del estudio fueron que Brasil nos impacta y mucho. Nosotros comparamos las series del nivel de actividad de Brasil desde el año 2006 con las exportaciones argentinas a Brasil y las series son idénticas. Es decir, cuando Brasil crece, nuestras exportaciones se incrementan casi el triple. 1 por 3. Sí. Y cuando Brasil cae, es como que la caída es mayor todavía que esa proporción. O sea que hay como una elasticidad de las exportaciones al producto brasileño. Absoluta, totalmente elástica. Después de eso, ya internamente, comparamos ese nivel de exportaciones argentinos con el desempeño de la industria automotriz argentina y también las series son absolutamente coincidentes, es decir, la cadena es Brasil crece, nuestras exportaciones a Brasil crecen, nuestra industria automotriz repunta. No es tan similar con la industria en general, es decir, hay otras actividades que tienen una cierta independencia respecto de la actividad brasilera.
Lo mismo sucede con Córdoba. También en Córdoba medimos desde el 2010, que es donde hay información tanto del nivel industrial como del de actividad económica, y también se produce el mismo paralelismo. Además, en Córdoba también hay una fuerte dependencia del tipo de cambio, de la apreciación o depreciación del real, la influencia tanto a nivel de actividad total como industrial. Bueno, entonces fuimos a analizar qué está pasando en Brasil para ver qué perspectivas podíamos tener. Y bueno, no son las más auspiciosas, lamentablemente, porque Brasil viene de tener por primera vez en el 2014 déficit fiscal y déficit comercial. Entonces, muy parecido a nosotros. Claro, pero nosotros le ganamos por unos años. Estamos más holgados. Por unos años. O sea, Brasil ha tenido superávit fiscal hasta el 2013 y superávit comercial hasta el 2013. Yo personalmente considero que tratar de enfocarse en metas de inflación a través de la tasa de interés y un poco cierta movilidad de los capitales externos le ha conducido a una cierta primarización de la economía. O sea, proporcionalmente la industria no se ha desarrollado lo mismo que toda la economía y que un poco a eso obedece el déficit de balanza comercial. Por las condiciones políticas actuales de Brasil, en esta nueva conducción, todo hace pensar que va a haber ajustes, tanto fiscales como monetarios. De hecho, la tasa ha aumentado, la tasa de interés, y bueno, han dejado de depreciar casi libremente el real como forma de, bueno, cubrirse de esta apreciación global que tiene el dólar respecto del euro fundamentalmente, y además para tratar de revertir ese saldo comercial, que probablemente lo logren, porque la depreciación es fuerte, pero está provocando aumento de la tasa de inflación y eso va a llevar a un ajuste interno. Es decir, nosotros estamos viendo un cierto estancamiento de la actividad económica de Brasil en el corto plazo, aun cuando, digamos, luego de que recupere la balanza comercial pueda eso traducirse, pero eso va a llevar mínimo más de 12 meses con seguridad. Entonces, la conclusión es que no es dable esperar un repunte en la economía brasilera que nos permita, digamos, en cierta manera, dar aire a la actividad económica local. Es decir, así como fue el furgón de cola, el tren al que nos subimos. Como una locomotora. Claro, que fuimos el furgón de cola de Brasil subiéndonos al nivel de actividad creciente que tuvo hasta el 2012, 2011. Hoy, digamos, la situación es a la inversa y nosotros continuamos con la misma dependencia. Es decir, no supimos crear una estructura productiva que esté mucho más diversificada en cuanto a socios comerciales y que nos permita, digamos, cubrirnos un poco de esta situación externa que no podemos manejar. Ustedes dicen que Brasil representa el 20% de las exportaciones argentinas, aproximadamente, y junto con China concentran la mayor parte. Sí. Ahora, en ese marco, esta depreciación libre del real, ¿cómo impacta en el ajuste por goteo del dólar argentino? Eso en primer lugar. Y en segundo, Brasil se estuvo financiando mucho con crédito externo, es decir, mucho de esos créditos externos de Brasil implicaba de alguna manera tener ajustadas las cuentas. ¿Qué va a pasar en el futuro, a tu juicio? Bueno, primero, respecto de la relación, digamos, absolutamente conduce a una falta de pérdida de competitividad del peso argentino respecto del real, porque es más, o sea, nosotros no poder acompañar la apreciación del dólar depreciando nuestro peso y haciéndolo sí Brasil, la brecha cada vez es más grande y eso complica, o sea, siempre se dijo que no importaba que Brasil devaluara siempre que eso le permitiera recomponer su actividad económica, porque eso nos permitía a nosotros compensar esa pérdida de competitividad.
Pero hoy se están produciendo las dos cosas. Ese es el problema, que Brasil no solo que deprecia la moneda, sino que cae o se estanca su nivel de actividad. Entonces lo sufrimos, digamos, por los dos lados. Y sí, es cierto, Brasil tuvo no solo financiación en el sentido de colocar títulos, y de hecho el déficit del 2014 lo ha financiado con endeudamiento, sino que además ha tenido entrada de capitales, de capitales que vienen a invertir a Brasil, incluso con una cierta movilidad que uno podría decir no es demasiado buena. De hecho, en el 2009 lo sufrió. Y en eso, bueno, va a influir cómo se vaya desenvolviendo esta relación euro-dólar y la decisión que tome la Fed sobre las tasas de interés. Si hay un aumento en junio, como medio que ya han anunciado ahora, y eso va a provocar una salida de capitales que van a irse a invertir a otros títulos. Y va a complicar más las cuentas también. Yo creo que por eso es que ellos, digamos, desde la nueva conducción económica están previendo este ajuste para que no los encuentre demasiado descalzados. Tengo una pregunta fuera de esto. ¿Cuál es la impresión que tenés de la coyuntura en Argentina? Que tiene este ingrediente, obviamente, que no es bueno. Sí, este ingrediente lo complica un poco más. Coincido un poco con Manuel, que hablaba recién, que los pronósticos más agoreros no se han cumplido, o sea que es como que se ha logrado contener la situación, o sea, contener básicamente que la brecha entre el dólar oficial y el marginal no sea demasiado excesiva, también no podemos negar que en eso la política de permitir la compra de dólares oficiales, para ahorro. O sea, las autoridades saben que eso va a alimentar el mercado del blue y lo han permitido. Y bueno, eso y algunos condicionamientos de tasa que les han hecho el sistema financiero ha llevado a que los depósitos aumenten, es decir, que se ha logrado contener lo que hace 4 o 6 meses atrás parecía que nos llevaba a una explosión de los mercados. Pero que las cuestiones estructurales siguen siendo las mismas, o sea, el déficit fiscal cada vez es más alto, lo cual complica al Banco Central en la necesidad de financiar el Tesoro. Creo que el gran interrogante es si Vanoli consigue realmente lo que ha dicho de cancelar parte de los vencimientos de este año con nueva deuda, es decir, si hay realmente posibilidades de conseguir financiamiento, ¿a qué tasa y a qué plazo? Porque puede ser que a lo mejor convalide una tasa alta a un plazo corto, como para salvar también, o sea, llegar. Porque es cierto, las condiciones estructurales no han cambiado, el nivel de actividad sigue mínimamente estancado, el consumo ha logrado, digamos, recomponerse en algo, pero no a los niveles que teníamos en el 2013, lo cual muestra que ni el ahora 12 ni las políticas activas alcanzan para volver a mejores épocas. Entonces, bueno, evidentemente es cuestión, o sea, es llegar y dependiendo de cuál sea el resultado de las elecciones, qué decisiones se tomen. Me quedé pensando en lo que decías de llegar, digo, el abrazo chino implica concretamente observar lo que está sucediendo en Brasil. ¿Es, digamos, una contingencia, es una estrategia del gobierno o es una necesidad que los swap terminen de alguna manera reforzando las reservas para tratar de evitar cualquier tipo de contingencia? Es eso, es decir, bueno, había necesidad de conseguir, digamos, potenciar en cierta manera el nivel de reservas. Con el fallo Griesa y todo lo que pasó después, bueno, ese canal se anuló. Entonces se recurrió a lo que había y bueno, y a China con su plan de expansión en el hemisferio sur, digamos, como que congeniaron intereses y necesidades. Pero
Hay que ver, yo no he escuchado a nadie, bueno, no he leído los contratos que se han firmado, pero lo que no sé es, por ejemplo, me surge la inquietud de si los famosos tratados bilaterales de inversión que se firmaron en los 90 con las empresas, ¿hay algún tipo de condicionamiento de ese ahora? Es decir, que... o sea, porque hoy, si bien eso fue con empresas y no con gobiernos, hoy, bueno, los famosos juicios que todavía existen en el CIADI fueron producto de, digamos, acordar ese tipo de inversiones en condiciones desventajosas. No sé si hay algún tipo de cláusula, si mañana un nuevo gobierno desconoce a alguno de esos contratos, ¿qué podría llegar a suceder? Y eso me parece que sería interesante saberlo. Mari, te agradecemos mucho. No, gracias, por favor, siempre, gracias a ustedes. Interés de venir a desarrollar aquí lo que ya presentaron, ¿no? Está bien, gracias por la invitación. Cuando regresemos, Adrián Simeoni. Britos y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios. Invertí en Morena 25 en Arellano 770. 30% de rendimiento asegurado. Elegí el tuyo llamando al 471-5022. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Hace 31 años, en agosto, fundamos Cooperativa Horizonte. Hoy es casi la única opción para 8 de cada 10 cordobeses que no pueden acceder a la vivienda propia ni por el Estado ni por el sector lucrativo privado. ¿Y cómo se logra esta accesibilidad? En Córdoba Capital adjudicamos casi 80 casas por mes y el promedio elegido por el asociado equivale a una casa de 2 dormitorios, 59 metros cuadrados, ampliable y aún con la posibilidad de establecer un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos. Y la forma de cancelarlo es mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos por mes, durante tan solo 6 años de plazo. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos son la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Horizonte cumple 31 años y bien cumplidos. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Los saldos de 2015, ¿qué impacto van a tener en el 2016? ¿Los pronósticos agoreros se cumplieron, no se cumplieron? ¿O detrás de todo esto hay un encubrimiento de medidas que de alguna manera trataron de frenar lo que podría haber sido una implosión? Adrián Simeoni, ¿cómo te va? Hola Ricardo, ¿cómo te la dejamos picando? Bueno, no, comentaba recién que a mí me parece que hay una enorme incertidumbre respecto tanto del 2015 como por supuesto, del 2016. Y me parece que ha habido una progresión del deterioro económico que por ahí no se ve, porque no es tan fácil verlo. Los dos expositores anteriores, por ejemplo, hablaron de los pronósticos agoreros que no se cumplieron, cosa que es cierta, en la superficie, ¿no? Ahora, no se cumplieron porque el gobierno fue tomando unas medidas que en el fondo no son positivas. Es decir, el gobierno tomó una deuda, un swap, con el gobierno chino de 10.000 millones de dólares, que es lo que le permite mantener la ficción de que el panorama de reservas internacionales de la Argentina es sólido. No lo es sólido.
las reservas netas del Banco Central rondan los 16.000 millones de dólares, que son menos que los vencimientos que hay en 2015, por ejemplo, ¿no? O toma un préstamo con el Banco de Francia, en igual sentido, en mucho menor monto, ¿no? O endurece el cepo para ciertas operaciones industriales, para ciertas importaciones, o inventa una deuda del Banco Central, por ejemplo, con el resto del sistema bancario, que eso hace un año no existía, prácticamente existía, pero era de mucho menor cuantía. Lo tuvo que hacer porque en la primera eclosión de hiperemisión que hizo el gobierno, el Banco Central tuvo que salir a esterilizar y a tomar prestados estos pesos, que es una bola de nieve inconmensurable. Entonces, claro, no se llega a la catástrofe que muchos economistas por ahí anuncian periódicamente, pero porque el gobierno va quemando naves de una manera inaudita y muy veloz. Esa quemadura de naves, en el fondo, agrava la situación por el solo hecho de que, aunque sea por el solo hecho de que elimina instrumentos posibles que ya no van a estar disponibles para ser usados cuando haya un plan más o menos coherente para la economía. Es decir, cuando venga otro gobierno y tenga otro tipo de lógicas, digamos, que en una de esas son más coherentes que esta, bueno, la deuda del Banco Central con el sistema bancario, por ejemplo, que en el fondo ha debilitado la situación patrimonial de los bancos, no va a estar disponible para tomar, o por lo menos no para tomarla en la misma medida. El préstamo de China, por ejemplo, para que, digamos, uno puede usarlo para una cosa o para otra. La mayor parte del préstamo de China, de los recursos que ha prestado China, se han tomado para comprar ferrocarriles para una porción, para un tercio de la población de la Argentina, que vive en un 3% del territorio del país. Y estamos hablando de inversión en transporte. La inversión en transporte se gastó en el 3% del territorio del país, ¿sí? Para una población que viaja con un boleto que cuesta un tercio de lo que cuesta en Mendoza, en Rosario o en Córdoba, y que encima la mitad no lo paga. ¿Por qué? Porque la autoridad concedente de ese servicio es el gobierno nacional y no quiere caerse antipático aumentando el boleto como lo tiene que aumentar Mestre, o aumentando peaje como lo tiene que aumentar de la Sota, ¿sí? Ni siquiera quiere caer antipático exigiendo el cobro de esos boletos. Entonces, es dinero que se ha conseguido para alimentar una máquina que funciona mal, que sigue funcionando mal porque nos ha traído hasta aquí. El déficit fiscal del año pasado fue 70% superior al del año anterior, que ya era alto. La deuda, el argumento del gobierno es, la deuda pública es de 200.000 millones de dólares, 198.000 millones de dólares medida en junio, ¿sí? El gran argumento del gobierno es, es deuda en pesos. ¿Qué me quieres decir? ¿Que no la vas a pagar? ¿Que total es deuda que hiciste con el ANSES y entonces no se la vas a pagar? ¿A quién le vas a hacer el default? ¿A los extranjeros que te prestaban en dólares antes o a los trabajadores de hoy que te han prestado a través del ANSES sus ahorros futuros a través de pesos? ¿Qué me decís? ¿Que me los vas a quemar con la inflación? Entonces ese no es ningún problema. Si la deuda es pública y tiene un valor real, que esté en las monedas que esté, vos lo tendrías que respetar. ¿Por qué no pensar que es así? El endeudamiento público aumentó. A menos que demos por sentado que lo vamos a defraudar a ese crédito público, ¿no? Por eso digo, ¿por qué no pensar que es así? Y bueno, ahora esos son los argumentos que uno escucha en el debate público todos los días y que a mí me resultan inauditos. Tengo una pregunta, Adrián. Como periodista, digamos, que seguís los temas económicos. Dentro de la incertidumbre, hay como una certidumbre de quiénes pueden llegar a ganar la elección, ¿no? Sí. Aunque hay incertidumbre, ¿cuál de los tres que se mencionan? Sí. ¿No? Scioli, Massa, Macri. Claro. ¿Cómo ves las propuestas, si es que existen, para darle un poco más de coherencia? Te voy a decir, puede haber un plan con más coherencia. ¿Y cómo los ves preparados para este saldo que decía Ricardo, lo que vos decís de esta sucesión de medidas que pueden agravar algunas cuestiones que tenga que resolver el próximo gobierno? ¿Cómo ves las tres
potenciales, aunque puede haber un cuarto, porque Argentina tiene muchos hechos inesperados siempre, pero de estos tres que parece ser que son los que figuran con posibilidades de ser presidente. Sí. Yo, primero, estamos como muy sensibles. Cualquier cosa que sucede nos toca demasiado, enseguida se arma una espuma, ¿no? Creo que es tal vez la falta de partidos políticos en el fondo, lo que sucede, porque, viste, los radicales te clavan una convención un sábado y el domingo y el lunes te da la impresión de que Macri es presidente. ¿Viste? Que no hay nada que lo pueda frenar. Bueno, anoche he ido al teatro Macri a ver a Susana Jiménez. Sí. Sí, se paró el teatro a aplaudirle y a gritar Macri presidente. Está bien, son los que van al teatro, pero... No sé, ponele que sea así, pero digo, hay como unas espumas que se generan así. Y la verdad que falta mucho. El 25 de octubre son es la primera vuelta, ¿no? Falta un montón. Y yo, por lo menos, para mi gusto, no he escuchado ninguna propuesta, ¿no? De Massa, porque lo rodea el Club de Evaluacionistas de la Unión Industrial Argentina, encabezado por Labaña y por de Mendiguren. Asumo que la propuesta de fondo va a ser una devaluación que una vez producida, no sé quién va a poner la cara para contener la inflación, que a eso le va a continuar. Ahora Massa lo ¿quién va a poner la cara? Porque dijo eso, Nielsen, que es candidato de a jefe de la ciudad de Buenos Aires, jefe de gobierno, dijo, el que venga, sea quien sea, va a devaluar, y Massa se enojó y lo retó y le dijo, ocúpese de los temas de la ciudad. A mí me parece que, por eso digo, por cuál es el grupo de poder que yo, más o menos, uno puede ver detrás de Massa, me parece que es ese club. Va para ese lado. ¿No? Ahora, el día después que vos devalúes, bárbaro, genial, hay que ir a poner la cara en marzo y decir, basta de aumentar salarios a 30%, porque si no, no pasa nada, no sirve de nada esa receta. Es lo que le pasó a Labaña cuando le dijo a Kirchner. Kirchner habría que ir descongelando las tarifas, y Kirchner le dijo, no, ni loco, porque yo no pienso perder voto con eso. Entonces, y Labaña agarró el maletincito y se fue. Bueno, entonces, esas ecuaciones así no sirven para nada, ¿no? Claro. Hay que ir con la verdad. Bueno, Macri es el otro que tira esta bomba que dice, yo el 11 de diciembre levanto el cepo. Bueno, buena suerte. Claro, ¿cómo se va a hacer? Porque nos enfocamos en las medidas, en lo que está en la superficie, digamos. La inflación, el cepo cambiario, son todos síntomas de un malestar más profundo, que es la profunda distorsión de precios en la Argentina, la falta de competitividad de la economía, los enormes bolsones de improductividad que no pueden sostenerse a sí mismos, sea amplios sectores del sector público, provincias enteras, el Gran Buenos Aires con todos sus servicios públicos que le pagamos al resto del país. Es decir, son enormes bolsones improductivos, gente que por H o por B no puede trabajar, algunos porque no tienen calificación, otros porque tienen un carguito en un lugar del Estado y entonces no necesitan hacer nada, y están tomando mate, digamos. Es enorme la cantidad de gente que no hace nada. Y esa es la razón de nuestra pobreza, de fondo, digamos, de nuestra pobreza. No nos podemos organizar, y es la razón de la falta de una oferta suficiente para la demanda que se trata de crear, que todos los gobiernos tratan de crear artificialmente. Entonces, digamos, la propuesta de Massa, claro, es ir por de Macri, fue ir por lo espectacular. Yo levanto el cepo, digamos, eso no resuelve nada. O la ilusión de que va a venir uno y mágicamente va a acordar con los holdouts. Y entonces vamos a recibir de pronto préstamos. ¿Para qué esos préstamos? Para gastarlos tan mal como hemos venido gastando todo el endeudamiento interno que hemos hecho. Para gastar la presión impositiva récord que tiene la Argentina y que se ha gastado, bueno, acá estamos, ¿no? Esta máquina no funciona bien, es decir, no es un problema de si tenemos para echarle nafta o no, el motor está fundido. Ese es el motor, es lo que habría que estar viendo, y del motor nadie habla. No habla nadie del motor, de la caja de transmisión, de la rueda. Te me vas quedando con Scioli. Te me vas quedando con Scioli. Sí, no, bueno, es que, Scioli es una incógnita total, absoluta, completa. A mí me da la impresión que va a terminar quedando preso del kirchnerismo probablemente. Después será muy costoso para la Argentina que un gobierno eventual de Scioli, llegado así,
resuelva su interna y vea a ver quién es el mandamás dentro del PJ una vez que Scioli sea el gobierno. Va a costar muchísimo, como le costó a Kirchner comprar gobernadores radicales y todas estas barbaridades que costaron fortunas. Scioli es para mí una incógnita. Ahora, Scioli, si él va a ser el heredero del kirchnerismo y no quiere cambiar nada, igual la va a tener difícil. Porque acá, digamos, desde hace, yo no me animo a poner años, pero a mí me da la impresión de que acá tenemos un obeso, cada vez más obeso y que es más grande, subido a cococho de un enanito cada vez más raquítico, ¿no? Que es el que le transfiere la riqueza a este que está muy cómodo ahí. Son transferencias del sector privado al sector público, del interior al Gran Buenos Aires y a algunas provincias. Son transferencias entre sectores productivos, de las industrias protegidas a las no protegidas, del agro a la industria. Son diversos tipos de transferencias. Eso ha llegado a un límite. A mí me parece que el próximo gobierno o va a tener que decir, a ver, empiecen a hacer dietas los que están ahí arriba, o bájense y empiecen a empujar, ¿sí? O bien va a tener que pegarle cada vez más latigazos al enanito que va abajo, llevando al otro. Que eso es lo que ha hecho el kirchnerismo. Que el enanito es el que paga impuestos. Es el que paga más impuestos de los que recibe en relación a los servicios del Estado o los sueldos que paga el Estado. Hay un neto ahí. Para mí esa es la verdadera, a mí me da la impresión que es la verdadera cuestión de fondo. Y cualquier gobierno que venga, agarre por los dos caminos, va a tener un escenario conflictivo. Te anticipo un dato. Es muy probable que ninguno de los factores, de los dos grupos que hoy aparecen como con más chances de ganar la presidencial, puedan obtener un grupo de más de 90 legisladores en la Cámara de Diputados. Con lo cual, el kirchnerismo va a ser... No van a tener... No, es que, perdón, el kirchnerismo tiene que renovar tantas bancas, porque todas sus bancas, tiene que renovar 85 bancas que ganó en el 2011. Son tantas las que tiene que renovar, que si gana, suponete que vaya unificado, y gana con el 35% de los votos, va a quedar con 90 bancas también. Y el conglomerado de la UCR, el PRO y la coalición cívica, tiene que renovar muchas menos bancas, pero parte de una cantidad mucho menor. Si gana con el 35%, también se queda con unos 90 legisladores. Eso no alcanza a un tercio de la Cámara de Diputados. O sea que la oposición, con mayoría simple, te puede sancionar una ley, por ejemplo, 82% móvil. Poner que se pongan en demagógicos los opositores, ¿sí? Como sucedió, como la oposición le firmó a Cristina, le sacó una ley del 82% móvil, Cristina la vetó. El próximo presidente de la Argentina no puede vetar esa ley, porque teóricamente, cuando la ley vuelva a la Cámara de Diputados, no va a contar con un poquito más de un tercio para frenar los 2 tercios de los demás para que insistan con una ley de ese tipo, por ejemplo. Va a ser un gobierno de una debilidad extrema y en un modelo que nosotros, a ver, podemos decir si se hicieron bien las cosas, se hicieron mal las cosas, se hicieron más o menos. No. A mí lo que me parece que nadie puede negar es que esto es una terapia intensiva, agravado ahora por el panorama internacional, porque ya veníamos así. Es decir, es un modelito que uno no ve nadie ve cuál es la salida de esto, agravado por un escenario internacional que es el que me parece que está en el fondo en la crisis de Brasil y que también nos va a golpear a nosotros, que es la caída de todas las materias primas. Hemos vivido una década extraordinaria que se terminó. Entonces, los países que no supieron aprovechar esos recursos, ahorrarlos e invertirlos correctamente, invertirlos con la vista puesta en una renta real, digamos, sea social, económica, del tipo que uno quiera, tienen que volver para atrás, porque no pueden juntar esos fondos que le llovieron en esa década por otras vías. No hicieron nada. Nosotros, mirá, llueven 3 gotas y se inunda la pampa, no hay muchos canales. Llueven 3 gotas y no podemos sacar la leche de los tambos. Entonces, hemos inundado de recursos el sistema educativo, pero nunca le dijimos a los docentes
queremos resultados, nadie dijo eso. Entonces, digamos, nuestra productividad es como vos sos economista, vos sabés mejor que yo, ¿no? Una cosa es la competitividad que te la puede dar el dólar o ese tipo de cosas, y otra cosa es la productividad real, digamos, de una sociedad. Su capacidad de conocimientos y de ponerlo y de poder organizarse para ponerlos en marcha en forma productiva, ¿no? Eso es lo que me parece que no ha fallado, y creo que cualquier gobierno que venga va a tener muy dura la situación, encare para donde encare, a pegarle el granito o hacer dieta a los demás, como sea. Bien, muchas gracias. Gracias a vos. Chao. Ya volvemos con el análisis de Alfredo Blanco. Britos y Asociados, El Ladrillo, el lugar más seguro para tus ahorros. Llama al 471-5022. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794. Teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional. Teléfonos 153-1470-00. Cerramos el programa con Alfredo Blanco luego de sus auspicios. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La MUNI te recuerda que muchos trámites los podés hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.cordoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.cordoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La MUNI! Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec. Bien, Alfredo. Bueno, Ricardo, antes de hacer el comentario de cierre, quiero, en primer lugar, quiero hacer, digamos, una especie de homenaje y de recuerdo de un gran periodista que estuvo muchas veces en el programa, que es Jorge Camarasa, y que lamentablemente no está más con nosotros, con quien incluso vos tenías pensado proyectos para incorporarse al programa. a la actividad del programa.
Yo creo que el periodismo perdió una persona que además de escribir muy bien, era un excelente periodista, tiene muchos libros escritos. Además yo perdí un amigo realmente. Allí está, el director ha puesto algunas imágenes de cuando estaba Jorge en el programa. Jorge. Realmente fue una cosa sorpresiva, repentina, impensada y terriblemente dolorosa. Y bueno, quería recordarlo y estoy seguro que comparto con muchas de las personas que nos ven el sentimiento de tristeza de esta muerte, ¿no? Sí, quiero decir que Jorge iba a integrar el programa en el análisis político precisamente cuando comenzaran a moverse del tema electoral, ¿no? Además era una pluma realmente destacada, tiene muchos libros escritos. Brillante. Pero bueno, no lo tenemos más con nosotros, digamos. ¿Estuviste en Punto a Punto? La segunda cuestión, quiero hacer un agradecimiento explícito a la gente de Punto a Punto. Estuve este miércoles invitado en el desayuno en el cual dieron comienzo a esa actividad de análisis de coyuntura, donde un grupo de empresarios se dan cita organizado por Punto a Punto y alguien expone sus ideas sobre la situación económica. Quiero agradecerles, digamos, haberme permitido estar allí, inaugurar ese ciclo y además porque fue como experiencia muy interesante porque en ese tipo de actividades uno siempre tiene una devolución que termina enriqueciendo mucho la mirada que uno pueda tener sobre la situación económica, ¿no? Así que un agradecimiento muy especial a la gente de Punto a Punto. Bueno, y sobre la economía, ¿qué decimos? Sobre la economía, digamos, bueno... Nos queda poco tiempo, pero bueno, lo digo muy rápidamente. En los primeros bloques me parece que quedó muy claro de que existe en la sociedad argentina la sensación de que parecería que la cosa no va definitivamente a un abismo, pero me pareció interesante la observación sobre Brasil que hizo María Costa. Mari, y que sin lugar a dudas, si en la medida en que Brasil se vaya teniendo dificultades, Córdoba las va a percibir muy nítidamente. Así es. Quiero hacer una pequeña consideración sobre lo que decía Adrián, que era muy crítica. Decía, bueno, no fuimos a una situación de crisis, pero el gobierno va quemando instrumentos, ¿no? Bueno, nosotros hemos dicho que los problemas estructurales no se han resuelto y que seguramente vamos camino a esta transición cada vez más compleja y que eventos externos pueden llegar a complicarla más aún, además del tema de la superestructura política. Pero quiero dar un dato a propósito de lo que decía de la deuda del Central y del problema de que el Central tiene que colocar títulos para esterilizar dinero, ¿no? Si uno mira cuántos son las LEVAC, que es el título al cual hacía referencia Adrián, las LEVAC son hoy aproximadamente un 70% de la base monetaria y pagan de tasa de interés más o menos un 28%. Hagamos un número simple, supongamos que fuera 30%, ¿no? Si las LEVAC son el 70% de la base monetaria y pagan un 20%, quiere decir que si el gobierno decidiera cancelar la deuda, le sería virtualmente imposible porque estaría casi multiplicando por 2 la base monetaria. Es decir, esos son los instrumentos a los cuales él refería que se le van a presentar complicados al próximo gobierno. La política monetaria del próximo gobierno va a ser muy complicada, como sin lugar a dudas lo va a ser la política cambiaria, ¿no? Y esperemos que a medida que nos vayamos acercando esté un poco más claro eso que Adrián dice que no se conoce, que es cómo van a abordar en serio los problemas de la economía más allá de los anuncios por razones electorales, como fue decir al día siguiente levanto el cepo. Puede ser que se vaya, digamos, estableciendo más claramente cuáles son las propuestas, puede hacer que el gobierno pueda llegar sin ninguna perturbación al momento del cambio, y digo, con prescindencia de que el que gane sea Scioli, Macri, Massa u otro sea, el año que viene va a ser complejo para resolver los problemas que venimos arrastrando. Nos vemos el próximo sábado, ¿te parece? Nos vemos el sábado. Que tenga muy buen fin de semana.